a explicar acerca de óptica. Junto con mis compañeros, Andrés Sandoval, Coleman Paz. somos alumnos del grado 11 de la institución educativa Francis. La óptica es el estudio de las propiedades de la luz. Se comporta como una onda electromagnética en todo lo referente a su propagación. Les voy a hablar acerca de la interferencia de la luz. La síntesis de la interferencia de la luz dicen que es posible observar que dos haces de luz generan interferencia entre sí, la cual ocurre cuando en un mismo punto coinciden dos o más ondas, ¿sí? Siendo su composición constructiva o destructiva. Para observar esas interferencias luminosas es necesario que las ondas individuales mantengan una relación de fase estable, es decir, que las fuentes tengan la misma frecuencia y que sus haces sean casi paralelos o paralelos, ¿sí? Que las fuentes tengan, cuando esta situación predomina, se dice que las fuentes son coherentes. En dado caso de que no sea así, entonces las fuentes serían incoherentes. Para explicar mejor esto, vamos a un gráfico, ¿sí? Como podemos ver acá, tenemos una fuente de luz, que en este caso es el bombillo. Esta genera unas ondas paralelas que al tener nosotros una interferencia, como venía diciendo, tenemos un medio de interferencia que hace que la luz solo tenga un espacio por el cual reproducirse, ¿sí? Luego de este pasan las ondas paralelas creciendo, ¿sí? Porque a mayor distancia va creciendo más las ondas de la luz. Tenemos otro medio de interferencia que hace que destruya, o mejor dicho, transforme en dos ondas iguales a la luz, ¿sí? Entonces, como podemos ver, las ponen paralelas, y para llegar a un plasma, que en este caso esto sucede, muchas veces en las pantallas o en los televisores, ¿sí? Lo que hace es llegar al medio que se necesita, ¿sí? Y entonces, como hablábamos ahí, forman un ángulo, y estas son constructivas porque ya por ser casi paralelas, entonces lo que hace es esto, y esto es lo que ocurre cuando hay la interferencia de la luz. La geometría es el estudio de la medición de la luz como el brillo, percibido por el ser humano, es decir, la verificación de la capacidad que tiene la radiación electromagnética de estimular la visión. Esta energía radiante es medida en vatios. Sin embargo, no es apropiado utilizar esta medida para indicar la sensación visual que conocemos como... Como le explicaba mi compañero, la reflexión llega a un punto, por ejemplo, como los rayos del sol, llegan a un punto y no inciden, sino que rebotan, haciendo que, formando un ángulo los rayos del sol de 90 grados, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen los rayos del sol cuando inciden sobre una superficie. Lo que hacen es reflejarla, no incidir, o sea, no pasar, sino reflejarla, ¿sí? O sea, dándole una dirección distinta a los rayos. Un rayo de luz se puede considerar como la línea imaginaria trazada de la dirección de propagación de la onda y perpendicular al frente de la onda. Cuando la frente puntual se encuentra muy lejos del objeto sobre el cual incide, sus frentes de onda pueden considerarse como planas. Un ejemplo de ello es la luz proveniente del Sol, cuya distancia a la Tierra es de 150 millones de kilómetros, y sus rayos luminosos son percibidos paralelos entre sí, y él por consiguiente los frentes de ondas planos. La luz. Cuando llega la onda de luz a la frontera entre dos medios, una parte de ella se refleja y la otra se transmite. La característica más llamativa de esta onda, que es transmitida al otro lado de la superficie de la frontera, es que sus rayos
no conservan la misma dirección que la onda incidente. Este fenómeno, en el que se presenta la flexión de los rayos en la transmisión de ondas, se denomina refracción. Conceptos importantes para entender un poco más el tema de óptica. Por ejemplo, ¿qué es un rayo incidente? Es el rayo que llega o incide en la frontera de los medios. El rayo refractado es el rayo que se transmite por el segundo medio una vez llega a la frontera. La normal es la recta perpendicular a la línea que divide los dos medios. El ángulo de incidencia es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal. Se denota con la letra I. Y el ángulo de refracción es el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Se identifica con para finalizar este video. Les voy a explicar un pequeño ejercicio donde pues vamos a ver todo lo que hemos estudiado en este video. El ejercicio dice lo siguiente: calcular la longitud de onda de una radiación electromagnética cuya frecuencia es 100 MHz. Como ya sabemos, la fórmula para hallar la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, donde a partir de eso podemos despejar la frecuencia. Entonces aquí es igual podemos despejar la longitud de onda. ¿Y a qué es igual la longitud de onda? A velocidad sobre frecuencia. Conocemos que la velocidad de la luz expresada en notación científica es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y tenemos la frecuencia que expresada en notación científica es 10 por 10 a la 6. ¿Por qué hacemos esto en notación científica? Porque resulta mucho más fácil hacer los cálculos. Ahora tenemos que la longitud de onda va a ser igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos sobre la frecuencia, que la volvemos a transformar, que sería igual a 1 por 10 a la 8. ¿Qué podemos eliminar acá? Pues el 10 a la 8 con el 10 a la 8. ¿Y qué me queda? 3 dividido en 1 me da 3. Es decir que eso es igual, 3 metros es la longitud de onda. Es un ejercicio muy sencillo, espero que lo hayan entendido y gracias. Esto es igual a 2,42, ¿sí? O sea, cambian totalmente. Y 1,0003, ¿sí? Entonces reemplazamos reemplazamos este ángulo para calcular I. Entonces, como el ángulo de incidencia ahí no puede ser mayor de 90 grados, por tanto, el rayo se propaga paralelo a la superficie. Entonces, el ángulo límite de refracción es igual al ángulo límite de incidencia, 90 grados, ¿sí? Y como vemos, para que ocurra una reflexión, necesitamos que I fuese igual a 90 grados, ¿sí? O sea, despejando todo y haciendo la debida operación, este I nos da 90 grados, ¿sí? Entonces, con eso respondemos la pregunta, que era ¿cuál debe ser el ángulo de incidencia para que el rayo no emerja por su cara opuesta? ¿Sí? Entonces, el rayo de incidencia debe ser de 90 grados. Ahora vamos a realizar el experimento. Para ello necesitamos un CD sin la cobertura, sin la parte blanca, o sea, totalmente transparente. Y lo que vamos a hacer es ponerle un medio de luz que nos va a dar como resultado que de una luz blanca y un medio hace que se produzcan varios tipos de colores, como lo que hace la luz blanca al penetrar en el prisma, que hace una refracción y refracta, valga la redundancia, varios tipos de colores. Entonces, como se puede observar acá, vemos que al colocarle la luz blanca en el CD se reflejan varios tipos de colores, como son el azul, el amarillo y el rojo, que son los
los principales, y de ellos, si los movemos así rápidamente, se forma el verde y trata de formarse un naranja y un morado. Entonces, ¿qué es lo que se quiere comprobar acá? Que de una luz blanca, o sea, que la luz blanca contiene todos los tipos de colores, ¿sí? Entonces de ella se desprende todos los colores como los ya mencionados. Bueno, para explicar mejor esto, haremos un ejemplo. El ejemplo dice: si se tiene una placa de diamante cuyas caras son paralelas, ¿sí? ¿Cuál debe ser el ángulo de incidencia para que el rayo no emerja por su cara opuesta? ¿Sí? Entonces, tenemos el gráfico. Vemos que con la prolongación para ya lo de los ángulos de interferencia, que son opuestos y que valen 24,41 grados. Entonces, y tenemos la refracción, ¿sí? Gracias, este recorrido. Entonces, el diamante vemos que es 2,42, el aire es 1,0003, ¿sí? Y pues como ya comentado anteriormente, el ángulo alfa, que es con el que incide, opuesto, es de 24,41 grados. Entonces, apoyándonos en la gráfica, debemos hallar el ángulo límite de incidencia, ¿sí? Para que el rayo no se refracte al pasar del diamante al aire, sino que se produzca reflexión total, ¿sí? O sea, que no se refracte. Entonces, para eso tenemos el seno es igual a N2 sobre N1. El N2 en este caso es el aire y el N1 el diamante, ¿sí? Entonces, reemplazando este I, que es igual a 24,41 grados, lo reemplazamos y calculamos, ¿sí? Entonces, como este ángulo es el ángulo de refracción, cuando el rayo incide a la lámina, el ángulo de incidencia es, entonces ponemos seno de I sobre, esto sería el seno de R', que esto es igual a N2 sobre N1, ¿sí? Entonces reemplazamos seno de I sobre seno. Bueno, esperamos que este video les haya sido de vital ayuda para ustedes. Esperamos verlos en una próxima ocasión y muchas gracias por su atención.